por María y José, no solo para cumplir con la ley, sino sobre todo para encontrarse con el pueblo que lo esperaba. Pero hoy, día en el que además se celebra la Jornada Mundial y Pontificia de la Vida Consagrada, nos reunimos llenos de júbilo y gozo para celebrar solemne misa pontifical presidida por nuestro excelentísimo y reverendísimo Señor Obispo, con la que queremos postrarnos ante la presencia de Jesús de Medinaceli, para dar gracias por los 75 años de devoción que se le viene profesando en esta bendita ciudad de San Fernando y en esta iglesia mayor parroquial de San Pedro y San Pablo, a una imagen devota, serena, humilde, que ha aglutinado en torno a su figura a generaciones y generaciones de isleños y no isleños. Seamos agradecidos y aprovechemos esta celebración con la que queremos dar gracias a Dios para pedirle que con la ayuda y el ejemplo de Jesús de Medinaceli y de María Santísima de la Trinidad, seamos capaces de ser hombres y mujeres humildes, misericordiosos, pobres, que vivamos unidos por la caridad fraterna y entregados al servicio de la Iglesia, de los hombres y mujeres, y para que esta archicofradía siga siendo germen de devociones y todos los que formamos parte de ella seamos capaces de cumplir ejemplarmente el precepto del amor, seamos capaces de vivir concordes y unánimes, alimentando nuestra fe con la meditación asidua de la palabra y sirviendo con amor sincero a Jesús de Medinaceli, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo y en María, para que llevando cada día nuestra cruz en el seguimiento fiel de Cristo, merezcamos un día participar de la gloria de Jesús y de su Santísima Madre, como ya estoy seguro que lo hacen todos esos hermanos que hoy no están con nosotros físicamente, pero que sí lo están espiritualmente. Igual que María y José se presentaron en el templo ante el anciano Simeón, profetizando a la Santísima Virgen que una espada de dolor atravesaría su corazón, hoy somos nosotros los que nos presentamos ante ti, Señor, como una archicofradía que por su edad, como Simeón, ya sería una anciana, pero que al contrario es una hermandad llena de vida, de luz, agradecida de su pasado y sobre todo esperanzada por su futuro, que al igual que María tiene un corazón traspasado por un puñal, pero un puñal de amor y esperanza.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración en vuestro 75 aniversario. Un momento precioso para encontrarnos aquí juntos y dar gracias a Dios, abriendo el corazón a su gracia, a su palabra, que nos anime a perseverar. Doy una especial bienvenida a todos los hermanos de la Hermandad de Medinaceli, especialmente a Eduardo, su hermano mayor, y los otros anteriores hermanos mayores que están aquí con él, a la corporación municipal, al consejo local, aquí representado, y a los hermanos de otras hermandades y cofradías que estáis aquí acompañando también a la hermandad en esta celebración preciosa. Y a todos vosotros, queridos amigos, pueblo santo de Dios, abrimos nuestro corazón a la gracia y nos reconocemos realmente como somos, pecadores, con humildad, para pedirle al Señor que perdone nuestros pecados y de esa forma podamos unirnos más a Él y seguirle con fidelidad. Le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amen.
eterno, rogamos humildemente a tu majestad que así como tu Hijo unigénito ha sido presentado hoy en el templo, nos concedas de igual modo ser presentados ante ti con el alma limpia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, tomada del libro de Malaquías, veremos la realización del anuncio del profeta Malaquías, venida del Señor al santuario. El libro de Malaquías está centrado en la figura del mensajero. Se orienta a crear una nueva actitud religiosa que a su vez renueve el culto del templo que estaba en franca decadencia. Primera lectura. Lectura de la profecía de Malaquías. Esto dice el Señor Dios: voy a enviar a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De repente llegará a su santuario el Señor a quien vosotros andáis buscando, y el mensajero de la alianza en quien os regocijáis. Mirad que está llegando, dice el Señor del universo. ¿Quién resistirá el día de su llegada? ¿Quién se mantendrá en pie ante su mirada? Pues es como fuego de fundidor, como lejía de lavandero. Se sentará como fundidor que refina la plata. Refinará a los levitas y los acrisolará como oro y plata. Y el Señor recibirá ofrenda y oblación justas. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en tiempos pasados, como antaño. Palabra de Dios. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor valeroso en la batalla. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las puertas eternales. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Él es el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios del universo, Él es el Rey de la gloria. En la segunda lectura, tomada del libro de los Hebreos, se nos presenta un Jesús que participó de nuestra humanidad y con su muerte nos liberó del poder de Satanás, que nos tenía esclavizados. Jesús es el sumo sacerdote, compasivo y fidedigno en lo que toca a Dios.
Lectura de la carta a los Hebreos. Lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a cuantos por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar los pecados del pueblo. Pues por el hecho de haber padecido sufrimiento, la tentación puede auxiliar a los que son tentados. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. En la proclamación del Evangelio de Lucas, que a continuación escucharemos, podremos contemplar cómo en boca del anciano Simeón hay una proclamación solemne, casi oficial, de Jesús en el mismo templo de Jerusalén como el Mesías esperado. Dichoso este anciano a quien el paso de los años no le apagó sus pupilas, sino que le dio una visión más aguda y penetrante, para ver en aquella oración, que parecía tan rutinaria como una de tantas, a una pareja distinta y a un niño sin paralelo, el Mesías de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre: mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, habéis escogido en este año de celebraciones y de conmemoraciones y recuerdos un día precioso para celebrar precisamente esta misa de acción de gracias, recordando estos 75 años, que son muchos años, de devoción, de amor al Señor y de amor a la Iglesia. Y me parece que es especialmente oportuno poder celebrarlo hoy, porque nos unimos a la alegría de la Iglesia que celebra precisamente esta fiesta tan significativa de la presentación de Jesús en el templo. Porque, aunque ciertamente recuerda una obligación judía que corresponde a un momento histórico de la vida de Cristo, como sabéis, pues en la ley de Moisés, a los 40 días debían ser los primogénitos presentados en el templo, en recuerdo de aquel otro rescate, cuando iban a salir de Egipto y estaban allí retenidos por la fuerza del faraón, y el Señor, a base de las plagas, tiene que convencerle casi por la fuerza para que recobren la libertad. Y cuando pasa el ángel exterminador, se salvan solamente aquellos judíos porque han puesto en las jambas de las puertas, han manchado con la sangre del cordero pascual, que hace que sea como el signo para que el exterminador pase de largo y ellos vivan. La ley de Moisés, desde entonces, cuando llegan a la tierra prometida, les recuerda y les obliga a presentar a aquellos primogénitos que han sido rescatados. Y cada familia se acostumbrará a ofrecer como rescate también una ofrenda, un cordero, seguramente, de forma habitual, menos aquellas personas más pobres, como le pasaba a José y María, que no pueden ofrecerlo y presentan la ofrenda de los pobres, unas tórtolas o unos pichones. De este modo,
Jesús cumple con la ley de Moisés como judío fiel. Pero ese momento queda transformado por la misma profecía y por la palabra de Dios. En aquel momento en el que el Señor entra en el templo, estos ancianos profetas Simeón y Ana salen al encuentro del Señor que viene. Y este pueblo que va a la búsqueda del Señor se encuentra con que el Señor le busca, con que va a su encuentro, con que sale y entra en el templo mostrando que Él es la luz. Le dirá el anciano Simeón: ya puedo morir en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Luz para alumbrar a las naciones. Se llena de luz el templo en la presencia del niño, y estos son capaces de hablar en nombre de Dios y de reconocer que Él no necesita ser rescatado, es el que nos viene a rescatar a nosotros, y que no hay más salvación más que el que ha sido enviado por Dios Padre para salvarnos a nosotros, para salvar al mundo, para llevarnos hacia Él, establecer una nueva forma de relación, de amor, de culto, de forma que en la vida y en la enseñanza de Cristo, y sobre todo en su muerte y resurrección, se nos manifestará que todo ha cambiado. Todo ha cambiado, como nos recordaba la carta a los hebreos que hemos escuchado en la segunda lectura, porque en esta ofrenda ya ni siquiera se trata de un cordero o de esta ofrenda de los pobres, de unos pichones o unas tórtolas. Es el Señor Cristo el que nos va a redimir ofreciéndose a sí mismo. Él entrega su vida fiel al Padre por la salvación nuestra, la salvación del mundo. La imagen preciosa del Cristo de Medinaceli nos recuerda permanentemente esta ofrenda del Señor entregado, que nos invita a nosotros también a cargar con su cruz, a aceptar un culto nuevo en la vida que va mucho más allá de la liturgia en la que nosotros podamos vivir los sacramentos, la oración, la alabanza, la bendición de la Iglesia. Es ese culto agradable a Dios, el culto razonable que dice San Pablo, que consiste en ofrecernos nosotros a Dios haciendo su propia voluntad, dándonos a nosotros mismos porque no tenemos un bien mayor y porque habiendo recibido de Dios todo, la salvación, habiendo recibido el perdón de los pecados, la liberación de la muerte eterna y del mal, no podemos hacer otra cosa más que unir nuestra vida y nuestra acción de gracias a esa acción de gracias suprema que es la que el Hijo de Dios ofrece al Padre inmolándose por nosotros en la cruz. En la misma palabra de Dios se nos recuerda que entrando en esa obediencia adquirimos la libertad. Terrible compromiso el del hombre que ha recibido el don de la libertad. Precisamente en un mundo y en una cultura como la nuestra, que hace alarde de su libertad, aunque no la entienda la mayoría de las veces y la utilice mal o la utilice como libertinaje, ausente de la referencia del bien o del mal, quizá porque en el relativismo en el que se encuentra es incapaz de distinguirlo muchas veces, incluso promoverlo, pues porque el
bien o el placer que encontramos, el bien que encontramos en el placer o en el tener o en el poder, muchas veces queda como bien absoluto cuando no lo es, sobre todo si se aparta de la ley de Dios, si no busca el bien que en la ley de Dios encontramos como de una forma precisa para orientarnos, porque ese es nuestro bien, por eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ciertamente, hoy, al acoger a Cristo que viene a nosotros, acogemos una vida nueva y acogemos la libertad. Cuando en esta fiesta, que llamamos la fiesta de la Candelaria, por las candelas, por las luces, que nos recuerdan que Cristo es la luz, decimos al mundo que Él ilumina la vida de los que viven en tinieblas. No tenemos más que echar una mirada, por superficial y ligera que sea a nuestro alrededor, para darnos cuenta cuántos en nuestro mundo, cuántos que conocemos muy cercanos a nosotros incluso, están en la tiniebla de la desesperanza o de la falta de sentido en la vida, o de no poder reconocer dónde está el bien y dónde está el mal, o padecen profundas esclavitudes hasta el punto de poder decir a veces que gustan incluso de la opresión del infierno en esta vida. Vidas trágicas que sufren la persecución, los abusos, cualquier privación de libertad, la pobreza severa y tantas otras cosas más. En nuestra sociedad se habla ya con naturalidad, cuando hablamos de la pobreza, de la exclusión, de los necesitados, de esas otras pobrezas modernas que no tienen que ver con la falta de alimento, la falta de vestido, de vivienda, pero que hacen la vida tremendamente dura, tenebrosa, trágica para los hombres que viven en ella. Por eso, cuando miramos a Cristo, cuando vemos a aquellos que han mirado a Cristo saliendo de la oscuridad, cuando escuchamos las experiencias de aquellos, a veces que no han tenido ninguna preparación en su fe o ninguna tradición religiosa en su vida, pero que hoy quieren conocerle y le siguen, incluso que reciben adultos el bautismo en el que no han tenido nunca una opción o alguien que les acercara, nos encontramos con testigos de la luz, con quien puede dar un testimonio, lo dan de hecho espontáneamente a todas horas, de haber encontrado la luz en su vida, porque les ha hecho recobrar la esperanza, tener el sentido de las cosas, les ha hecho capaces de sufrir, de amar, de entregarse, de descansar, les ha hecho capaces incluso de ofrecerse ya, no de huir de los compromisos o de los sufrimientos, como parece que tantos huyen hoy, sino de afrontarlos y asumir los propios y los ajenos para la salvación de los demás. En la carta que recientemente os he escrito a los hermanos de las hermandades y cofradías, os recuerdo precisamente esa coherencia en nuestra vida, la del que ha recibido la luz de Cristo y entra en la ofrenda de la propia vida y hace de su vida entera un culto agradable a Dios, viviendo según su voluntad, asumiendo sus compromisos, compartiendo sus bienes con los necesitados, y al mismo tiempo se convierte en luz del mundo, siguiendo al que es la luz, que nos dice: id al mundo entero, predicad el Evangelio.
luz no está hecha para esconderla debajo de la cama, sino que se pone sobre el candelabro para que ilumine a todos, que ilumine así vuestra vida ante los hombres. De forma que no podemos concebir nuestra vida cristiana, y mucho más vosotros, hermanos cofrades, que queréis entregaros al Señor por amor, siendo cristianos ejemplares. No podemos prescindir del apostolado, de la comunicación de la luz, del testimonio, de ser testigos, de vivir ofreciendo la vida, como lo hacemos ahora en esta liturgia, en el seno de la Iglesia, en el que somos hermanos, fomentamos y vivimos la comunión. Queridos hermanos, hoy el Señor nos enseña a ofrecernos. El Señor nos pide acrecentar en nosotros su luz para manifestarla a los demás. El Señor nos invita a ser responsables de la suerte de los demás, ofreciendo nuestra propia vida. Mirando al Cristo, al Santo Cristo de Medinaceli, mirando a la Santísima Virgen María, vuestra patrona, aprendemos a ser luz y aprendemos el camino de la entrega. Le pedimos al Señor de todo corazón que esta efemérides que celebráis tan solemnemente y prolongadamente sirva para esta renovación interior en la que toda la Iglesia está empeñada, porque el Señor sigue contando con todos y con cada uno de vosotros, de nosotros, para ser la prolongación de la redención, del rescate que Cristo, el Señor, ha querido traer al mundo. Que así sea. Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora, hermanos, nuestras peticiones al Señor, encomendando nuestras necesidades y las del mundo entero. Por el Papa Francisco, por nuestro Papa emérito Benedicto, por nuestro obispo Rafael, por nuestro obispo emérito Antonio y por todos los pastores de la Iglesia, para que resplandezcan en ellos la sabiduría divina, la caridad y la misericordia de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por los religiosos y religiosas consagrados a diversos ministerios eclesiales, especialmente por lo de las órdenes trinitaria y franciscana, para que, siguiendo el ejemplo de San Francisco, Santa Clara y San Juan de Mata, cumplan con fidelidad los preceptos del Evangelio, no como esclavos de la ley, sino como hombres y mujeres libres por la gracia de Dios. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por nuestra ciudad de San Fernando, por sus instituciones, las dedicadas a su gobierno y servicio, las dedicadas a las ciencias y a la cultura, y especialmente por el Consejo Local de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, para que valore, fomente y cuide ese tesoro que tenemos en la piedad popular, como espacio de encuentro con Jesucristo. Roguemos al Señor. Por la orden seglar y las hermandades de nuestra parroquia, para que no desfallezcan en su misión evangelizadora y catequética y sean siempre un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana, roguemos al Señor. Por esta archicofradía de Jesús de Medinaceli, para que, inspirándose siempre en el ejemplo de Jesús y bajo el manto misericordioso de María, siga siendo en espíritu y en verdad consuelo para los afligidos, aliento para los desanimados, defensa para los oprimidos, e infunda en todos los corazones luz y esperanza, roguemos al Señor. Por todos los hermanos y difuntos de esta archicofradía, que con su entrega, servicio, amor y devoción a Jesús de Medinaceli han hecho posible nuestra historia, para que el Señor, origen de la vida y fuente del amor, los acoja en su reino y les conceda la gloria de los santos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los jóvenes, especialmente por los jóvenes de nuestra hermandad, para que, contemplando el mensaje evangelizador de Jesús, el amor incondicional de la Santísima Virgen, abran su espíritu a la verdad, su corazón a la bondad, fieles a la línea de humildad y servicio de nuestro Santo Padre, y vean siempre a Jesús de Medinaceli y a la Santísima Virgen de la Trinidad como el faro que guía e ilumina nuestras vidas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos cuantos estamos aquí reunidos, para que, como piedras vivas, purificados por la humildad, vivamos por el Espíritu y unidos por la caridad, sigamos contribuyendo cada día a la edificación de la historia de esta archicofradía y a la edificación de la Iglesia universal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios misericordioso, escucha las súplicas que te hemos dirigido con confianza de hijos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Señor, te presentamos el pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, símbolo de fraternidad al partir y compartir. Y te presentamos el vino con el que recordamos la sangre de tu sacrificio, signo de amor y misericordia con nosotros tus hijos. Te presentamos la luz, Señor, como símbolo de la llama que encendiste en nuestros corazones, como signo de tu presencia, como faro que ilumina nuestras vidas, pidiéndote que nos conviertas en fuente de luz, de esperanza y consuelo para los más desfavorecidos y necesitados. Y como no, que esa luz siga siendo en esta día fuente de vida. Te presentamos flores, Señor, como símbolo de vida, de unión y de alegría. Te presentamos este escapulario como signo de devoción, como símbolo de nuestro compromiso de fidelidad a ti, que nos acompaña en nuestra vida y que nos protege y asiste en nuestra muerte.